Curso práctico de dibujo y pintura. Técnicas varias. El pastel. Primeras pruebas sobre papel de color. La cualidad principal de la técnica del pastel es que permite combinar al mismo tiempo el dibujo y la pintura. El pastel se diferencia del óleo por su inmediata respuesta sobre el papel y por no depender de un proceso de secado. El encanto y la frescura del pastel, unidos a su pureza de color, hicieron de esta técnica una de las más apreciadas en la Francia del siglo XVIII. El pastel se presenta en forma de barritas más blandas o más duras, según la cantidad de goma arábiga incorporada a la pasta. Como soporte, puede utilizarse tanto papel como cartón o madera, pero se recomienda especialmente papel de tipo rugoso, como el de embalar, utilizado por su lado más áspero. Es necesario un trapo para limpiarse las manos y sacudir los restos de pigmento que hayan quedado en el papel. El fijador es un elemento útil para proteger los colores y conservar su estabilidad. Los trabajos acabados deberán guardarse en una carpeta grande, protegidos entre hojas de papel cebolla o vegetal. Para los siguientes ejercicios, bastarán unas pocas barritas de color que previamente se partirán en pedazos para trabajar más cómodamente. La especial opacidad del pastel permite trabajar por igual sobre papel blanco que sobre papel de color. Este bodegón servirá para realizar un ejercicio en el que se podrán comprobar las distintas formas de aplicar la barrita de pastel. Se dibuja una flor tomando la barra de punta. Como se puede observar, las líneas y trazos son muy finos. Ahora se prueba con la barra de pastel plana y se observa que los trazos son anchos. El siguiente paso consiste en aprender a utilizar los dedos y las manos como herramientas de trabajo. Presionando con los dedos o con el canto de la mano, se pueden efectuar distintas operaciones, como manchar de color el papel o arrastrar un trazo y a la vez fundir sus contornos. Se rellena el centro de la flor con una barra de pastel plana de color verde. Los trazos con pastel pueden adquirir distintas densidades según la presión que se ejerza con la barra sobre el papel. A mayor presión en el trazo, mayor es su densidad, cubriéndose todo el grano del papel. No es conveniente excederse con el difuminado, ya que su aplicación disminuye la frescura y luminosidad del color. Entre las características más importantes del pastel destacan su opacidad y el no precisar de secado. La opacidad permite pintar colores superpuestos sin que se transparente el color inferior. Por ser un medio seco, el pastel se puede retomar en cualquier fase en la que se encuentre el trabajo.
La obra al pastel es muy delicada. Basta un simple roce para que se deterioren los colores y se estropee el trabajo. Para evitar estos inconvenientes, es muy importante disponer de una carpeta grande y guardar las pinturas colocando entre ellas, a modo de protección, hojas de papel vegetal o de cebolla. Un sencillo dibujo del cielo ofrece las mejores posibilidades para desarrollar el ejercicio de trazos y de difuminado que a continuación se realiza. Se inicia la copia del dibujo con el pastel de punta como si se tratara de carboncillo o sanguina. Después, en un tono azul oscuro, se realizan en el cielo algunos trazos sueltos y enérgicos con la barra de pastel plana. A continuación, se trabaja directamente sobre el papel con una barrita azul cerúleo, aplicando trazos sueltos, sin mezclarlos con los anteriores. Es conveniente dejar espacios de cielo sin trabajar para que quede visible el color crema del papel. Los puntos más luminosos se realzan con emplastes de pastel blanco que se pueden difuminar en algunos puntos. Con la punta de los dedos y presionando ligeramente, se funden los colores unos con otros. En la zona inferior del cielo, donde limita con el horizonte, se pinta ahora un trazo de color rosa muy luminoso. En el terreno y con un procedimiento similar al descrito para el cielo, se dibujarán gran variedad de trazos y manchas en distintos colores. En este paso se puede apreciar cómo se aplican los colores con pastel, siempre a base de manchas y trazos. Ahora, en el fondo y bajo la línea del horizonte, se superpone una mancha densa de color azul. Tras añadir unos tonos de verde, se difuminan con el dedo fundiéndolos con los colores del fondo, para conseguir una mayor sensación de profundidad en el horizonte. Ahora se aplica un zig-zag vertical entre los colores del primer término. Para finalizar, se realzan algunos puntos de luz en la zona del terreno, sobre los fundidos, con pequeños impactos luminosos. También se aplicarán unas pequeñas manchas blancas sin difuminar en las nubes para darles más brillo. Es importante tener en cuenta los puntos esenciales de los ejercicios que ayudarán, sin duda, en el dominio del pastel. Para dibujar, las barritas de pastel se tomarán de forma transversal, longitudinal o de punta. Si el pastel se utiliza para pintar, se usarán los dedos y las manos sin abusar del difuminado. Las manos deberán limpiarse cada vez que se cambie de color. Las obras acabadas son frágiles y deberán conservarse en carpetas, evitando que se rocen unas con otras y pierdan intensidad y color.
Dibujo, encaje, composición y encuadre. El planteamiento inicial de un dibujo requiere un proceso de configuración previo. Este tránsito, que va desde el blanco inicial del papel al entendimiento y comprensión de las formas, contiene tres procesos elementales: el encaje, la composición y el encuadre. Estas tres técnicas son herramientas muy útiles para situar el dibujo del modelo sobre el papel a partir de unas pocas líneas esquemáticas. Los materiales que se precisan para esta práctica son los que se utilizan normalmente para dibujar: papel de dibujo, carboncillos, goma de borrar maleable, pinzas de sujeción, un trapo y también un fijador. Además, hay que añadir a este equipo otros elementos que son necesarios para la práctica del encuadre: cartón, una cuchilla y unas tijeras. También una goma y un lápiz son elementos básicos para la composición. Un portaminas permite el manejo de la barra de grafito como si fuera un lápiz. El apuralápiz es una herramienta muy útil que facilita el máximo aprovechamiento de cualquier lápiz de dibujo. Es también muy práctico tener a mano un poco de papel de lija de grano medio para afilar los carboncillos. Antes de empezar el trabajo, es preciso que el dibujante se detenga a hacer una observación detallada del modelo para estructurar su forma. Se empieza trazando el encuadre, que es el espacio que va a ocupar el dibujo. La composición es la técnica que estructura los elementos del modelo sobre el papel. Siguiendo un esquema geométrico, se trazan unas líneas de interés que pueden variar en función del punto de vista del artista. El encaje consiste en la representación de unas líneas sencillas dentro de las cuales el modelo ha de quedar perfectamente acotado. Resulta conveniente para el estudio del encuadre confeccionar un pequeño marco. Para ello, se recortarán dos cartones negros en forma de L, de manera que cada cartón forme un ángulo recto. Especialmente si se trabaja con imágenes fotográficas, puede ser de gran ayuda el probar diferentes encuadres con la ayuda del marquito. Superponiendo o separando los dos ángulos y desplazándolos sobre el modelo, se podrán plantear diferentes encuadres. En el momento de determinar el encuadre, se deben tener en cuenta tanto el punto de interés escogido como las zonas de luz y de sombras de su alrededor para obtener la composición deseada. Una manzana servirá para realizar esta sencilla práctica de encuadre y composición. Tras encuadrar el formato del dibujo, se trazan dos ejes que fijan el centro de la imagen. A continuación, se dibuja la manzana con un círculo ligeramente descentrado para lograr un encuadre interesante. Cuando la fruta está debidamente encajada, se termina el dibujo oscureciendo la zona derecha de la manzana.
Por último, se pinta la sombra de la fruta con un fuerte trazado de carboncillo. La composición busca siempre el equilibrio y la armonía entre las formas y el espacio que ocupan. Unas simples líneas a modo de guía son suficientes para estructurar una forma triangular donde se encajarán los objetos, como en el caso de este bodegón, en el que se reproducen dos elementos próximos entre sí y de muy diferente tamaño. Para reproducir este paisaje, se ha escogido un encuadre rectangular apaisado. Dentro de este se ha marcado la mitad de la vertical, que servirá como punto de referencia al establecer la línea del horizonte, situándola por encima de ella. La composición curva parte de la línea del horizonte. Sobre esta misma curva que dibuja el río, se distribuyen el resto de los elementos con trazos directos y gestuales. Este bodegón es un modelo idóneo para realizar una sencilla composición a partir de una botella y unas frutas. Primero se marca la altura de la botella con una línea vertical y desde la zona superior se trazan los dos lados de un triángulo que pueda contener las frutas. Se marca la parte inferior de la botella con una pequeña línea en la vertical que defina su centro y su altura, puesto que la base de la botella queda más elevada que la línea que marca la base de las frutas. A la derecha de la botella se inicia el encaje de las manzanas con formas circulares. A la izquierda se encaja la otra manzana, de forma que la parte izquierda de su curva coincida con el lado del triángulo que contiene toda la composición. Se dibuja el cuello de la botella con dos líneas no del todo paralelas. A continuación, se dibuja la forma elíptica que señala el nivel del líquido. Una vez se ha terminado el encaje de la composición, se borran las líneas accesorias con un trapo y después se pasa la goma de borrar. Por último, se esbozan los pliegues posteriores de la tela con unos trazos muy sueltos. A partir de ahora, ya se pueden empezar a aplicar los tonos grises. Con la barra del carboncillo plana y sin ejercer demasiada presión, se trazan las zonas oscuras. Para acentuar la densidad de los tonos oscuros, se ejerce mayor presión con el carboncillo. Con la ayuda de los dedos o con la de un trapo, se funden los trazos que se encuentran en la botella y en las frutas. Y se difuminan los del fondo. La goma de borrar maleable puede utilizarse para abrir blancos una vez se ha hecho el difuminado.
Ya solo queda terminar el dibujo aplicando el spray fijador desde una distancia de unos 30 centímetros. Es importante recordar que el encuadre sitúa el modelo dentro del espacio escogido para su representación. La composición es el arte de repartir de manera equilibrada los elementos del modelo dentro del encuadre. El esquema de composición permite establecer diferentes proporciones entre los objetos que lo constituyen. El paisaje está sujeto a las mismas normas de composición que cualquier otro modelo. En el paisaje, el reparto de los elementos sobre el papel depende en gran medida del desplazamiento del encuadre. Acuarela. Aguada degradada. La capacidad de la acuarela para recrear las formas a base de sutiles gradaciones de tono y color se plasma mediante dos técnicas básicas: el trabajo sobre un fondo húmedo y su aplicación sobre un fondo seco. Ambas técnicas combinadas permiten la superposición y fusión de tonos que imprimen a la acuarela su especial transparencia y luminosidad. Los materiales para pintar a la acuarela son las acuarelas, la paleta, los pinceles, el papel y el agua, ya que la técnica se basa siempre en el uso de la humedad en el color. Una esponja es muy necesaria para controlar la humedad de los fondos de la pintura. El equipo se completa con un trapo para limpiar los pinceles. Para aprender a practicar las técnicas de superposición de tonos, se propone un sencillo ejercicio: pintar el paisaje de un desierto. Previamente se sujeta el papel al tablero con cinta adhesiva para evitar que se arrugue. Después se moja el papel con la esponja. Los colores deben colocarse en el margen del plato para que las mezclas puedan efectuarse cómodamente en la base del mismo. Mientras el papel permanece mojado, se realiza una mancha con una pincelada horizontal en la zona superior. Después, se aplica una carga de color en la zona más oscura del paisaje. La humedad del fondo se controla con una esponja, un papel absorbente o un pincel seco que arrastrará la humedad y el color sobrantes. Para trabajar esta técnica debe esperarse a que el fondo se haya secado completamente. De lo contrario, el tono que se aplique después se fundiría por toda la zona húmeda. Luego se trabaja la acuarela sobre un fondo seco, superponiendo dos tonos o dos colores distintos. Cualquier tono superpuesto a los anteriores da lugar a una tonalidad más oscura. También se pueden pintar una serie de trazos sobre el fondo seco de las dunas para mantener la intensidad de la textura. Se elige la zona del cielo para hacer un degradado sobre la superficie ya seca.
El degradado se inicia en la zona superior y se extiende hacia la parte inferior. En el siguiente ejercicio se realizará una veladura, técnica que consiste en aplicar capas progresivas de color transparente sobre un fondo seco. Para empezar, primero hay que enmarcar la forma de esta maceta con plantas con un dibujo a lápiz. Una vez hecho el dibujo, se mancha el interior de las hojas de la planta con una aguada de tono medio. Una vez seco el color, se pintan las zonas que se consideran de sombra algo más oscuras. Se puede observar cómo se han definido las sombras gracias al contraste que proporciona volumen a toda la planta. Por último, se practicará una nueva veladura o sobreposición tonal, aplicando otra capa de color alrededor de la maceta. El paisaje es el mejor modelo para practicar la superposición de tonos con la acuarela. Este cielo nuboso ofrece excelentes posibilidades para ejercitarse en el degradado de tonos. Se empieza por dibujar el horizonte con trazos muy finos en la parte baja del encuadre. A continuación se esbozan las nubes con unas líneas muy suaves. Se humedece la superficie del papel para conseguir la fusión efectiva del color. La primera aguada debe ser bastante diluida, manchándose los tonos más claros de los azules de las nubes. Los tonos blancos se dejan al descubierto, ya que constituirán la zona más luminosa del cuadro. Con el fondo todavía húmedo, se trabajan con el mismo tono más cargado de color las partes superiores derecha e izquierda, creándose un fuerte contraste con la capa inferior. Una vez seco el papel, la parte inferior del cielo se pinta con el azul más oscuro y se recorta con la pincelada la línea del horizonte. Se aumenta gradualmente el contraste en la zona de la derecha del encuadre, añadiendo color a la aguada. Se puede observar cómo los tonos medios adquieren luminosidad al aplicar junto a ellos tonos más densos. Con pequeñas pinceladas cargadas de azul muy oscuro, se manchan algunas de las zonas donde antes había tonos medios, con el propósito de acentuar la sensación de volumen de las nubes. En la zona correspondiente al terreno y sin llegar hasta la línea del horizonte, se pinta con una aguada media y uniforme. Para acentuar los contrastes, se pintan pequeñas manchas de azul muy oscuro en diferentes lugares. Cuando todo está seco, se abre con el pincel húmedo un pequeño claro en la zona inferior derecha de las nubes.
Concluido este paisaje, se puede observar cómo en algunas partes el tono se ha fundido con otros que todavía estaban húmedos, mientras que en otras la pincelada parece muy precisa gracias a que el fondo estaba completamente seco. A modo de recordatorio, es importante tener en cuenta que la superposición de tonos en seco o sobre fondo húmedo siempre produce tonos más oscuros. Se pueden realizar todo tipo de aclarados de tono sobre una superficie húmeda, con pincel, esponja o trapo, según los casos. Para conseguir un tono claro, deberá conservarse el blanco del papel para que no quede oculto por el color. Una veladura luminosa sobre fondo seco acentúa el contraste, oscurece los tonos medios y da profundidad a los oscuros.